Bueno, estamos en el libro de Proverbios, en nuestra temporada de Proverbios. Proverbios 4:1 dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. El Señor quiere enseñarnos hoy, quiere que se nos revele, ¿sí?, lo que significa tener cordura. Todo el tiempo tenemos muchas cosas en nuestra mente, tenemos maneras de ver las cosas, maneras de discernir, y cada uno de nosotros tiene un criterio distinto para muchas cosas, ¿sí? Por medio del apóstol Pablo, el Señor nos quiere dar a conocer lo que significa la carne y el espíritu. Y es que durante mucho tiempo hemos escuchado que nos dicen: fulano anda en la carne, fulano anda en la carne, a fulano se me levantó la carne. Todo el tiempo, digamos que los que son conocedores de la religión o el cristianismo se refieren a la carne, pero muchas veces nos referimos a la carne de manera negativa, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender de parte del apóstol Pablo lo que es la carne realmente, y muchas veces en el contexto en el que lo hablaba, ¿verdad? Mira, te recuerdo que el tiempo que nosotros invertimos en ver un mensaje del Señor y el que invertimos en muchas cosas es un tiempo que Dios nos regala para nosotros. Es el tiempo para edificarnos, para dedicarle a nuestros hijos, para dedicarle a nuestra vida, para edificar nuestra casa. Pues el tiempo viene siendo parte del juego, amén. Viene siendo parte de la esencia que tenemos los seres humanos dentro, pues, de la tierra. Todos tenemos el mismo tiempo. Dice en Mateo 5:45 que el sol sale sobre buenos y sobre malos, que llueve sobre justos e injustos. Así que para todos, en términos generales, hay un mismo tiempo. Y ese tiempo es el que el Señor nos marca para nosotros cumplir propósito. Amén. Mira, para cumplir nuestro propósito, todos tenemos una semana y 12 meses. Así que no hay diferencia entre buenos o malos. La fecha de caducidad la tiene el Señor únicamente. Vamos a irnos a visitar un poquito el libro de Romanos. Amén. Y allí en Romanos, específicamente, esa carta que escribe el apóstol Pablo, le escribe una iglesia que el apóstol Pablo no edificó, vamos a llamarlo así, que el apóstol Pablo no fundó, a diferencia de los tesalonicenses, de Timoteo, Filemón o Tito, que son cartas personales, a diferencia de Efesios. Romanos era una iglesia que el apóstol Pablo, digamos que no participó en la fundación de ella, pero el apóstol Pablo conocía muy bien a la gente de esa iglesia. Algo que nos puede pasar a muchos de nosotros, ¿verdad? Que probablemente no pertenecemos a un núcleo de personas, pero conocemos a las personas que participan en esa hermandad, por así llamarlo, o esos hermanos de la fe, ¿sí? Mira, en esta carta que él escribe a esa iglesia en particular, que no estableció, él le da una serie como de consejos, o muestra muy bien lo que es andar en la carne. Amén. En Romanos 16:1 específicamente, ahí aparece cuando el apóstol Pablo empieza a nombrar acá a muchas personas que él conoce de esa iglesia. En adelante, en lo sucesivo, en los siguientes videos, vamos a hablar de esas personas. Así que él conocía muy bien a quién le estaba hablando en ese momento, lo que ocurría dentro de la iglesia y todo aquello, ¿sí? Pero vámonos de una a lo que nos atañe. ¿Qué es la carne? Muchos hemos escuchado, sobre todo los que no participamos continuamente en un ministerio o en la iglesia, cuando la gente dice: se me levantó la carne, me iba a bajar de la cruz, quería responderle, ¿verdad? Pero la carne, particularmente el apóstol Pablo, nos la enseña de dos maneras distintas, ¿sí? Mira cómo nos la enseña. En la carne nosotros tenemos las emociones, tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero están todas contenidas dentro de este cuerpo, que evidentemente es carne, ¿sí? Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1. Dice así: ahora pues, o sea, es un hecho, es ahorita, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Dice el apóstol: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y después nos caracteriza diciéndonos, ¿verdad?, que no andan, que no se portan, que no se comportan, ¿verdad?, que no viven según la carne, sino diferente conforme al espíritu.
Las diferencias de una persona que vive en la carne y la que vive en el espíritu son demasiadas. Hay muchísimas características que las vamos a ver más adelante. Una en particular de las características de vivir en la carne es que no valoramos el tiempo, un regalo dado por Dios para manejarnos en este mundo tan hermoso que creó para nosotros. Fíjate, una persona que no valore tu tiempo es una persona que anda en la carne. No solamente esa, hay muchas más. Una de las cosas que nos dice Gálatas 5:16 es, se lo dice el propio Pablo, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estos tiempos que vivimos hoy en día es para que nosotros cualquier oportunidad que tengamos la aprovechemos al 100%. No desperdiciemos nuestro tiempo. En el momento que tú empiezas a desperdiciar tu tiempo en cosas que no te edifican o que no te enamoran de la obra del Señor o que no te enamoran de tu familia o que no te enamoran de lo que el Señor quiere para tu vida, tú estás andando en la carne. Por ejemplo, si tú te fijas realmente en lo que edifica, tú estás invirtiendo bien tu tiempo. Si por ejemplo tú eres un abogado y necesitas hacer un estudio profundo de leyes y dedicas tu tiempo a eso, vamos bien. Pero si tú eres un abogado y te dedicas a otra rama distinta, no siendo tu pasión, sino por diversión o porque no tienes nada que hacer, ahí tú estás trabajando para la carne, ahí tú estás mal invirtiendo tu tiempo. Pero todo depende de las experiencias de cada quien. Todo depende de lo que tú estés haciendo en un momento determinado. Pero hay tiempos que los invertimos en los lugares menos indicados y que nos contaminan a nosotros mismos. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas específicamente 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No podemos volver atrás y recuperar un segundo. No podríamos ir a un súper y decir, me vendes 20 segundos que necesito, véndeme 3/4 de hora que necesito. Todavía no hemos llegado a ese tiempo, incluso la misma palabra nos lo dice. El tiempo es muy complejo de recuperarlo, no lo podemos recuperar realmente. Lo que hace el Señor, ¿verdad?, es bendecirnos con unos muy buenos momentos cuando nosotros empezamos a invertir el tiempo en su reino, en las cosas del reino de Dios. A ver, por ejemplo, vamos literalmente a ver la carne. Hay ritos que se practicaban, sobre todo en la época del Señor Jesús y hace muchos años, que hoy todavía sigue siendo en algunas religiones parte de la vida cotidiana de las personas. No sé si recuerdan, pero hoy en día en algunos casos se usa que circuncisan a los niños, ¿verdad? Cuando nacen a los 8 días, después de nacido a los 8 días, los circuncisan. ¿En dónde? En la carne. El apóstol Pablo, ¿verdad? También tenemos un ejemplo con el apóstol Pablo, hace referencia al Señor Jesús, en Romanos 1:3. Dice así, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, dice el versículo, pues Jesús era un hombre de carne y hueso. No siempre cuando la Escritura se refiere a la carne, se está refiriendo a algo muy, muy malo, sino que se refiere a lo que hizo alguno de los personajes que allí aparecen, ¿verdad? Por ejemplo, está el ejemplo de Abraham, cuando en Romanos 4:1 dice así, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué halló Abraham? Llegó a ser el padre de multitudes. Y dice la palabra específicamente, nuestro padre según la carne. Pues evidentemente era un hombre de carne y hueso, una persona real. Así como el Señor Jesús vino a este mundo y anduvo en la carne. Esto no quiere decir que él era un hombre carnal, ¿verdad? Pero cuando el apóstol Pablo nos hace la diferencia, nosotros podemos ver que para él referirse a hechos de los hombres, decía, cuando estuvo en la carne, cuando en la carne fue circuncidado, ¿verdad? Entonces, esa es la primera manera en que el apóstol Pablo nos hace referencia a la carne, ¿amén? Cuando tú te golpeas en la carne. Ahora, hay golpes que tú los sientes en el espíritu, los sientes en el alma, ¿verdad? Imagínate que una persona que tú ames mucho, pues venga en contra de ti y encima de que te golpee, tú sientes otro dolor distinto, porque lo sientes en el espíritu, lo sientes en el corazón, lo sientes en el alma, y puedes sentir como un doble impacto, por así llamarlo, ¿no? Entonces el apóstol Pablo nos habla de la carne según la vida y las actividades. Es como que
que digamos, bueno, Leonardo cuando estuvo o ha estado aquí en la carne hizo tal y tal cosa. Pero si te escucha a una persona sumamente legalista diría, bueno, aquí estuvo Leonardo y hizo desastre porque lo estamos refiriendo 100% a la carne. ¿Sí? No lo estamos viendo, de manera literal. Y hoy en día, ¿verdad? Muchas veces cuando nos referimos a la carne, no lo vemos de manera literal, sino espiritual. En la palabra de Dios dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y entes de maldad. Entonces, el apóstol la primera vez nos hace referencia a él. Otra manera de hablar sobre la carne que se emplea para la comparación de cómo éramos y cómo somos ahora. Esa es otra manera de hacerlo, ¿verdad? Que es cuando nosotros realmente empezamos a conocer al Señor Jesucristo. Entonces se refiere a la carne de manera pasada y se refiere a cómo estamos ahorita, que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. En Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. El apóstol dice, nuestras pasiones pecaminosas que obraban en el pasado, en nuestros miembros, en mi mente, en mi cuerpo, en mi manera de expresarme. La carne literalmente tenía mucha actividad en mi vida pasada porque es que yo no conocía de Cristo Jesús. Ahora que conocemos de Cristo Jesús, ¿verdad? Hay una diferencia y podríamos decir, se me levantó la carne, estaba en la carne y contesté mal, me siento mal. No hay nada más maravilloso que cuando nosotros hacemos una expresión que sabemos que no viene del Espíritu y contestamos mal, luego viene el Espíritu y redarguye. Eso es muy bonito, porque aun cuando andemos en la carne, el Espíritu Santo está ahí firme con nosotros, porque tenemos la firme convicción, ¿verdad?, de que somos manejados por el Espíritu, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Un poquito más adelante, en Romanos 8, 4 al 5 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Como decía Pablo, ya no andamos, ¿sí? Ya no andamos conforme a la carne porque conocemos al Señor Jesús y Cristo está en nosotros, ¿sí? Ya no andamos, dice Pablo, se entiende por cómo se escribe, ¿verdad?, que le está hablando a mucha gente entendida, así como yo les hablo hoy en día a ustedes. Ustedes perfectamente entienden cuando hablamos de la carne, porque son las acciones que hacemos la mayor cantidad de veces que estamos molestos o que tenemos algo contra alguien, lo hacemos en la carne, no vamos en el espíritu, vamos en la carne contra la persona. Pero los que son de la carne, dice el apóstol, ya no estamos hablando de la carne literal, amén, sino de las pasiones y deseos, maquinaciones que muchos tenemos. Nosotros, cuando nos referimos a la carne de hoy en día, no nos referimos literalmente a esto que está aquí, nos referimos a lo que está aquí arriba, a este corazón que está aquí arriba. Maquinación, las novelas mentales que nos ponemos muchas veces, los pensamientos, todas estas son cosas de la carne. Todo lo que pasa por mi mente, que lo maquina mi mente, son cosas que hace la carne específicamente. Nosotros muchas veces de los labios hacia afuera hemos confesado al Señor Jesucristo, pero en el corazón no lo tenemos realmente, porque las maquinaciones en nuestra mente siguen. Pensamos lo malo, pensamos lo descabellado, en vez de pensar lo bueno, lo puro, lo hermoso, lo que el Señor nos da, ¿sí? Todo lo que nosotros discernimos es según la carne y lo juntamos con la teología y creemos que nos la estamos comiendo. Voy a repetirlo. Todo lo que nosotros maquinamos aquí en la mente, que son pasiones, que son los deseos, ¿verdad? Nosotros creamos una película de esto. Luego nos vamos a la Escritura y buscamos el versículo que mejor nos convenga para hacernos creer a nosotros mismos que estamos bien. Si no era un redarguir dentro del corazón, cuando yo cometo un hecho de la carne, quiere decir que yo no he recibido el Señor Jesús en mi corazón. Lo he confesado de labio, pero no lo he recibido. Por mi experiencia propia, me ha ocurrido que solamente hago un comentario que sé que no he debido hacer
y por dentro me siento muy mal. Si tú no te sientes mal sabiendo que el comentario que estás haciendo está fuera de lugar, hay que revisar el corazón, porque probablemente lo confesé de labios, y el Señor Jesús muchas veces dijo que te había escuchado, pero realmente no te había visto, que te había oído, pero realmente no te había prestado atención, ¿verdad? Y es lo que ocurre. Nosotros hemos oído mucho la palabra del Señor, hemos leído los hechos que hizo, pero no se nos ha revelado en nuestro corazón para que realmente el Espíritu Santo trabaje operativo en nosotros. En Romanos 8:12, así que hermanos, nos dice allí, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nosotros no somos deudores de lo que nuestros actos según la carne hacen. No somos deudores. Entonces aquí podemos ver a la luz de la Escritura que somos deudores, sí, pero no de la carne, no de mi pensamiento consciente basado en mi conocimiento bíblico, sino en el Espíritu realmente. Ninguno puede decir que nunca ha pecado y que nunca ha vivido en la carne. Eso deberíamos anotarlo, porque yo hace minutos probablemente estuve en la carne, me dejé llevar por un deseo que está aquí en mi mente todo el tiempo. No es que yo literalmente tengo que ir contra alguien a golpearlo o a agredirlo para que sea algo de la carne, sino que son mis propios pensamientos, mis propios deseos, mis concupiscencias, las que me hacen andar en la carne, pensar en las ideas desordenadas de lo que mis miembros quieren hacer muchas veces. Nosotros no somos pecadores porque pequemos. Esta es una frase que encontré de un teólogo que me pareció muy, muy buena. Se llama Ferguson. Nosotros no somos pecadores porque pequemos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Y otra vez. Nosotros no somos pecadores porque pequemos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Bueno, nosotros nos convertimos en pecadores cuando pecamos. No es así. No es que yo no soy pecador y fui pequé y me convertí en un pecador. No, yo soy un pecador. Nosotros pecamos porque en el fondo somos unos pecadores. Porque es una condición que tenemos intrínseca. Nosotros todo el tiempo vamos a estar pecando por una u otra manera. El punto es saber en el momento que estoy pecando y rectificar de lo que yo estoy haciendo allí. Mira, así como por Adán, todos mueren. Todos han muerto. Si yo voy a un cementerio, esa es la prueba fiel de que todos somos unos pecadores. Todos. Así como Adán, todos mueren, él es el significado de la desobediencia, la rebeldía y el pecado. El mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:21, nos dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, ¿verdad? También por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo es la vida, dice su palabra, Él es el camino y la vida. Nadie va al Padre sino a través del Señor Jesús. Entonces, nosotros que somos unos pecadores constantes y que la única manera de quitar ese pecado de nosotros es estando en Cristo Jesús, tenemos que determinar realmente de qué lado quiero estar yo. Si yo quiero estar del lado de los pecadores constantes, ¿verdad? De esos pecadores que caen constantemente en los caminos de la carne, en mis ideas, en mis pensamientos, en mis películas, o del lado de Cristo Jesús. O yo estoy del lado de Adán, que es ese primer pecador, ¿verdad? Que por él entró el pecado, o estoy del lado del Señor Cristo Jesús, que por él tengo el camino, la verdad y la vida. En todo momento, nosotros tenemos que tener muy presente que todo lo que no agrade a Dios es un pecado, ¿sí? Y todo lo que no agrada a Dios son los deseos de la carne. ¿Cuál es la carne? Mis pensamientos, pensar mal de los demás, hablar calumnias de los demás, tener deseos desordenados por parientes, por amistades, buscar tener conflictos constantes donde no hay conflictos. Durante la temporada hubieron nombres importantes que decían: no pelees, haz el bien, recibe la ofensa,
todo, absolutamente todo lo que venga de parte de mi mente, que sea mala intención, son deseos de la carne. Todo lo que yo anhele que tenga que ver con envidia y querer tener lo que los demás tienen, porque los demás lo tienen, es un deseo de la carne. Calumniar a una persona es un deseo de la carne. La calumnia no le agrada a Dios. Los deseos desordenados, específicamente dice así, los deseos desordenados de la carne no le agradan a Dios. No está mal tener deseos, no está mal querer admirar a las personas. Lo que está mal es querer atesorarlos para nosotros y envidiarlos constantemente. Hoy te quiero invitar a que te muevas más del lado del espíritu que en el de la carne. Son varios videos que vamos a hacer referentes a este material. Hoy empezamos dándote a conocer quién es la carne. ¿Quién es la carne? Todo lo que anhele mis deseos y mis concupiscencias. ¿Quién es el espíritu? El camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús.